compadre, pareciera que vamos para campeones del mundo. No tanto. Nada más quiero recordarte una cosa. ¿La emoción? No te emociones, dijera Mario, no te emociones. Suponiendo que vamos con Inglaterra. La última vez que Inglaterra jugó un mundial en México, lo perdió. Históricamente, en mundiales, México se crece contra las potencias, como por ejemplo, contra Italia en el 2002, contra Francia en el 2010, contra Brasil en el 2014 y contra Alemania en el 2018. Este es un mensaje para los ingleses. La última vez que jugaron un mundial en México, perdieron por una mano tramposa de un dopado. Yo les aseguro que si llegasen, hermanos míos, a perder contra la selección mexicana, van a perder bien. Si llegasen a perder. Ni Quiñones va a meter una mano, ni espero que el árbitro, como hizo en aquel partido al minuto 9 contra Fenwick, lo apercibiera desde muy temprano. ¿Sí? Hay que recordar aquel gol que llaman maravilloso, el mejor gol de la historia de Maradona. Lo iban persiguiendo apenas y lo iban marcando. No tenemos pinche miedo. Porque tenemos el Estadio Azteca como nuestra fortaleza. Porque hace 40 años los ingleses se metieron al Azteca y adivinen qué, perdieron. Y este domingo va a pasar de nuevo. Ahora sí, cabrones, si le ganamos a Inglaterra no nos para nadie. Que nos echen a Brasil, que nos echen a Argentina, quien quieran. Y sí, y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces. México eliminado. Fuera y a casa y de la manera más dolorosa posible. El Tri cayó 3-2 ante Inglaterra en el Azteca, en su propia casa, ante su propia gente y con toda la ayuda del árbitro encima. Porque el colegiado le regaló de todo a México. La expulsión de Inglaterra que los dejó con 10, un penal muy dudoso que Kane apenas rozó el pie de Gutiérrez, 11 minutos de tiempo adicional como esperando que México empatara. Con uno más en la cancha, con el penal convertido por Jiménez, con 11 minutos extra, con 75,000 personas empujando en el Azteca, con todo a su favor. Y aún así Inglaterra los eliminó. Y la prensa mexicana está entre lágrimas y furia total. Porque hace exactamente una semana estos mismos periodistas hablaban de ganar el Mundial, que este era el año, que México no le tenía miedo a nadie, que tras eliminar a una débil Ecuador el camino estaba abierto. Y resulta que Inglaterra, jugando con 10, con todo en contra, los mandó a casa igual. La maldición del quinto partido sigue intacta. Como siempre. Como en cada mundial de su historia. Aquí te dejo las reacciones de la prensa mexicana. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Desde la cuna, inglés desde la cuna, en cualquier radio. Saludos. Porque no volaste nunca más que a Guadalajara en todo el mundial. Ventaja porque el arbitraje nos ayudó, muchachos. Esa expulsión donde el jugador roza la pelota y eso hace que se levante el pie, me parece que si fuera al revés, no la marcan roja. Ese penal de Harry Kane está rebuscadísimo, que si fuera al revés, pues no la van a marcar. Entonces, mira, expulsión, el penal. Y 11 minutos de compensación y ni así pudimos hacer nada. Mira esto, mandamos 877 centros a nadie. Se quedaron con uno menos 40 minutos. Y sí. ¿Y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces? Alvarito, ¿por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cierre? Predecible, ¿verdad? Pero el Vasco es el mejor técnico en la historia del Tri. Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió desde Copa Oro, desde Nations League, qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. ¿Qué iba a pasar? Esto iba a pasar justamente, la incapacidad. ¿A quién demonios se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio, eso era una tontería. Pero bueno, por muchos lapsos Inglaterra ni siquiera... Y antes de seguir con los lloros de los mexicanos, quiero decir algo rápido. México organizó 3 mundiales. 3 veces le tocó ser anfitrión de la copa más grande del mundo. 3 veces con toda la ventaja de jugar en casa, con el Azteca lleno, con la afición más ruidosa de la región empujando. Y en ninguna de las 3 estuvo ni cerca de ganar la copa. Ni cerca. Y hoy, con árbitro a favor, con expulsión regalada, con penal dudoso,
con 11 minutos adicionales, tampoco pudieron. Inglaterra con 10 jugadores los eliminó en su propia casa. 3 mundiales organizados y ni un solo cuarto de final en este siglo. Eso no es mala suerte. Eso es simplemente el nivel real de México en una Copa del Mundo. Aquí te dejo los lloros de los mexicanos. Tu realidad y tu fútbol te dicta. ¿Pero por qué? que ¿Porque te no hay más calidad? Porque ¿Porque no te tenemos un alcanza, futbolista de otro nivel? Porque no te alcanza para competir con las potencias, porque hay equipos que no estás dentro del top 8 mundial, o sea, con todo respeto, pero hay que decirlo como es. Ve la historia de los mundiales y acabas entre los 16 primeros, porque esa es tu realidad, del 10 al 16 es tu lugar. No te alcanza porque no tienes para estar dentro de los 8 mejores del mundo. Y además, hoy nada más, Iñaki, con eso, para cerrar con eso. Hoy había mucha ilusión porque en ninguna de estas eliminatorias de mata-mata, llámese Brasil, llámese Bulgaria, llámese Argentina, ¿no? Estos grandes que te ha tocado siempre jugar en estas instancias y que tristemente no se llega o no se llegaba a ese quinto partido, ahora el sexto. Hoy crecía la ilusión porque jugabas en casa. De acuerdo. Y nunca se había podido jugar en casa. Que tenías esa ventaja, claro, Rafa. es la ventaja. Había ciertos ingredientes dices, a favor, ¿no? Hoy puede ser, ¿no? Y eso aumentó la ilusión, pero al final del día hay que ser sinceros. Se llega donde mismo, es el puesto en el que está instalado la selección mexicana, es para lo que le da. Pero ahí tengo una pregunta. Yo ahí tengo... Qué fracaso, ¿no? No. Se acabó, gente, se acabó. Acaban de eliminar a México, pierde 3-2. Otra vez nos quedamos en la línea, otra vez te quedas con esta sensación de se pudo haber hecho más. México fue superior cuando éramos 11 contra 11 y en 2 equivocaciones nos terminan metiendo gol. Aún así nos compusimos, le expulsan a un jugador a Inglaterra y todo pintaba como para que en ese momento nos fuéramos para arriba. Y en la siguiente jugada es el penal de Harry Kane. La verdad es que México hoy termina eliminándose solo. O sea, güey, ¿cómo te vas a desconcentrar así después del primer gol? O sea, el segundo gol te entró a 10 segundos después de que te meten el primero. Y al final, yo soy de la idea que se equivoca Javier Aguirre en los cambios. No puedes sacar a Julián Quiñones jamás, bajo ninguna circunstancia puedes sacar a tu mejor jugador, güey. De verdad, qué pinche desesperación que nadie podía levantar un centro decente. Pero bueno, disfrútenlo, sudamericanos. Yo sé que llevaban un mes en la alcantarilla deseando que llegara este momento y ya se les cumplió. Acaban de eliminar a su padre. Pero bueno, así es esto. Algún día se nos va a tener que dar, algún día. Y bueno, quiero dar mi opinión sobre México. Y lo voy a decir con respeto, pero con total honestidad. México siempre será chico en los mundiales. Y no lo digo para ofender a nadie. Lo digo porque los hechos hablan por sí solos durante décadas enteras. Esta es una selección que ha clasificado a casi todos los mundiales desde los años 80. Que tiene una de las ligas más ricas de la región. Que exporta jugadores a Europa. Que tiene millones de aficionados apasionados en todo el mundo. Y con todo eso, nunca ha ganado un mundial. Nunca ha estado cerca de ganarlo. Nunca ha pasado de cuartos de final en toda su historia. Y ese cuarto de final fue en 1970. Hace más de 50 años. 50. Desde entonces, el famoso quinto partido se convirtió en un muro infranqueable que ninguna generación mexicana ha podido superar. Y ahora organizaron su tercer mundial. 3 veces anfitriones. 3 veces con toda la ventaja posible. Con el Azteca lleno, con la afición empujando, con el mundo entero mirándolos. Y hoy, con árbitro a favor, con expulsión regalada, con penal dudoso, con 11 minutos adicionales esperando el empate, tampoco pudieron. Inglaterra con 10 jugadores los eliminó en su propia casa. Y lo más gracioso, entre comillas, es escuchar a los mexicanos presumir sus copas oro. Que si ganaron la Copa Oro, que si son los campeones de la CONCACAF, que si dominan la región. Y sí, es cierto, ganan copas oro. Pero ¿contra quién? Contra El Salvador. Contra Cuba. Contra Curazao, ese mismo Curazao que Ecuador no pudo ganar en este mundial. Contra Dominica, contra Granada, contra Haití, contra Islas Caimán. Eso es la CONCACAF. Eso es la competición donde México domina. Y cuando salen de esa burbuja, cuando se enfrentan a selecciones del mundo real, de Europa, de Sudamérica, el nivel no alcanza. Nunca alcanza. Y miren lo que pasó hoy. Una semana después de ganarle a Ecuador, que es una selección que no pudo meter un gol contra Curazao, los mexicanos ya hablaban de ganar el mundial.
que este era su año, que Gilberto Mora era el nuevo Pelé, que el Azteca los iba a llevar hasta la final. Y llegó Inglaterra, con todo en contra, con 10 jugadores, y los eliminó igual. Porque esa es la diferencia entre una selección grande y una selección chica. Las selecciones grandes ganan cuando tienen al árbitro en contra, cuando juegan en cancha ajena, cuando todo el mundo los da por muertos. México necesita todo a favor, y aún así no alcanza. Y así seguirá siendo. Porque el problema de México no es el técnico, no es la táctica, no es la generación de jugadores. El problema es más profundo. Es una cultura futbolística que celebra clasificar al Mundial como si fuera ganar la Copa. Que festeja cada Copa Oro como si fuera el título más importante del mundo. Que se conforma con llegar a octavos y decir que fue un gran torneo. Mientras México siga pensando así, seguirá siendo chico en los mundiales. Y el quinto partido seguirá siendo su techo.